Buenos días a todos. Por acá Andrés Silvera de la Cámara Alemana. Les quiero dar la bienvenida a todos. Les voy a dar paso a la capacitación de Incoterms. Agradezco que nos puedan acompañar y como vieron en el video, agradecemos si pueden dejar las preguntas que las va a estar contestando René al final, con el nombre y la pregunta en el chat. Espero que puedan disfrutarlo y nuevamente agradecemos a René y a Realisur. Te doy paso, René. A partir de enero de este año se han reversionado los Incoterms, que desde los años 80 van cambiando por décadas. Y bien, sin ánimo de hacer spoiler de mi propia presentación, los cambios que se suscitaron, los cambios que se terminaron dando, no fueron tan sustanciales como se venía manejando en el preámbulo. Desde el año 2017 se viene conversando mucho sobre cuáles serían esos posibles cambios, se viene este, haciendo conjeturas y bueno, uno de los candidatos que siempre está ahí para desaparecer y versión a versión, todo el mundo lo quiere quitar, pero bueno, finalmente se termina salvando y termina componiendo las reglas, es la regla FAS, que bueno, no se fue, sigue estando. Y algo que se manejaba, que bueno, finalmente para su tranquilidad, para la tranquilidad de todos, no sucedió, es que debido al mal uso que tienen, no que tenían, que tienen las reglas FOB y SIF, se manejó también la posibilidad en algún momento de quitarlas de las reglas. ¿Bien? En definitiva, bueno, también se hablaba de que se iban a agregar reglas en el grupo C, se iban a quitar reglas del grupo D. Cuestión es que sustancialmente no hubieron finalmente grandes cambios. Sí son interesantes los cambios que hubieron y hacen a los hechos un cambio que puede llegar a ser sustancial para cualquiera de los dos, para vendedor o comprador. Bien, vamos a empezar haciendo un paneo general para ponernos en situación de qué son las reglas, para qué sirven y otros detalles interesantes antes de meternos a analizar cada una de ellas. Bien, acá arrancamos con una pregunta que es muy conceptual. Bueno, ¿qué son las reglas Incoterms? Bueno, la palabra Incoterms es una sigla que significa términos comerciales internacionales. Es una publicación que hace la Cámara de Comercio Internacional desde el año 1936, cuando fue la primera de esas publicaciones. Si bien alguna regla ya se estaba usando antes de este año, lo que hizo la ICC fue juntarlas en una publicación oficial, a modo de que esta sea distribuida entre los usuarios y los países que después íbamos adoptando esta práctica. ¿Bien? Después hubieron otras publicaciones consecutivas, ¿no?, que se hicieron revisiones, y desde el año 80 estas publicaciones se renuevan cada 10 años. No, esto no es una regla, simplemente es una especie de necesidad que se ha dado debido, bueno, a los cambios que se van produciendo. Imagínense, desde el año 80 al 2020, las reglas son muy dinámicas, son vivas, se revisan y se estudian. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta? Bueno, los usos y costumbres son muy importantes. De hecho, yo les decía, la regla FOB y la regla SIF iba a tender a desaparecer. Bueno, ¿por qué si son las reglas que son más usadas? Justamente por eso, porque son las reglas más usadas y por en cuanto a las reglas más mal usadas. Entonces,
no quiere decir que porque una regla sea muy popular se vaya a mantener en una nueva revisión. Otros aspectos importantes para la revisión de las reglas, bueno, son las formas de comercio, ¿bien? ¿Cuáles son aquellos mercados que van tomando importancia y que se vuelven relevantes en el mundo? Y cómo estos mercados se comportan, ¿bien? Al momento de comprar y de vender, y si es necesario que la regla acompañe de alguna manera esa forma de comerciar o ayude a ordenar esa forma de comercio. ¿Bien? Estos son los aspectos que se tienen en cuenta. Obviamente hay mercados muy importantes que son los que mandan en el mundo. En la última década y para esta revisión de Incoterms 2020, el mercado chino tuvo muchísima incidencia. Y bueno, de aquí a la versión 2030 quizás sea otro mercado, sea el mismo mercado potenciado y que cambie la forma de comerciar. Bien, en eso un poco se alinean la Cámara de Comercio Internacional, quien publica estas reglas, que es una asociación de privados, ¿verdad? De empresas privadas, que lo que hace es contemplar o estar atento de estas situaciones y adaptar y reversionar las reglas en base a eso. Bien, la revisión 2020, bueno, se hace unos cuantos años antes, esta arrancó en el 2017. En realidad, cuando se publican las versiones de las reglas, se va monitoreando durante los 10 años cómo es el uso de las reglas nuevas, sobre todo cuando se incorporan, y para finalmente el 1 de enero del año que se reversiona ya tener la publicación definitiva. Bien, ¿para qué la Cámara de Comercio Internacional se toma esta molestia, ¿no? De hacer esta revisión, de hacer estas consultas a las empresas, a los mercados y demás? Bueno, generalmente cuando estos organismos internacionales publican este tipo de herramientas, tienen como cometido ayudar a facilitar el comercio. Bien, ¿cómo las reglas facilitan o deberían facilitar el comercio? Bien, esto en base a que, conociendo la publicación y se supone que mencionando las 3 letritas o la sigla de la regla, tanto yo acá en Uruguay como cualquier persona en el resto del mundo sabe o puede dilucidar o tiene el conocimiento para saber cuáles son los riesgos y cuáles son los costos compartidos entre un vendedor y un comprador. Y los que somos operarios de comercio exterior, sabemos cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos, quién debe afrontar cada uno de esas responsabilidades, tanto en riesgo como costos, y hasta dónde también intervenimos nosotros. Bien, esto también lo que hace es que evita las incertidumbres, aunque en la práctica, quizás muchos de los que están escuchando esta conferencia dirán, bueno, en la práctica no es tan así, eso es muy cierto. Se busca, o el cometido, la finalidad sería evitar las incertidumbres entre los países, entre las partes, ¿bien? Pero muchas veces cada uno hace una interpretación de la regla que bueno, no sería la correcta, no sería la adecuada. Es muy importante también, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nos referimos a las reglas, referimos a la versión que estamos teniendo en cuenta. Y bueno, debería ser una herramienta para evitar este tipo de desentendimientos. En la práctica a veces no es tan así. En cuanto a las complicaciones legales, sí pueden ayudar a que se reduzcan, debido a que si la regla Incoterm aparece en un contrato de compra-venta, si bien no tiene una fuerza de ley, sí
tiene incluida en el contrato de compra-venta un peso sustancial que en el momento de que haya alguna diferencia puede ayudar, es muy útil. ¿Bien? Los jueces están muy al tanto de las reglas y ayuda muchísimo a tomar decisiones al respecto. Bien, después el cálculo de los precios de venta o el cálculo de los precios de costo de las mercaderías, debido a que si yo compro con un flete incluido, con un seguro y demás, tengo la posibilidad a partir de la regla de descartar o de sumar costos a lo que es el flete internacional, el seguro, sé cómo debo componer los costos o qué costos debo tener en cuenta para el transporte de esa mercadería, por ejemplo. Bien, se comparan las ofertas, esto es verdad, esto se hace todo el tiempo. Un flete ofrecido por el vendedor, bien, generalmente son los del famoso grupo C, contra un flete que yo puedo adquirir, sobre las ventajas también que adquiero al contratar el flete por mi cuenta o contratar un seguro por mi cuenta, versus las ventajas de que me lo contrate quien le estoy comprando. Bien. Y lo que en sí tiene como cometido principal la regla, y por lo cual va a lograr todo lo anterior que dije, es establecer claramente, o de la manera más clara posible, cuáles son las obligaciones que va a tener el vendedor y el comprador en una transacción comercial. ¿Bien? Pero eso solamente en lo que tiene que ver con la entrega de la mercadería, la transferencia de los riesgos, hasta dónde tomo la responsabilidad por esa mercadería y en qué momento entrego esa responsabilidad al comprador. Bien, la carga de la mercadería en sus medios de transporte, el despacho, tanto de exportación como de importación, y la realización de los contratos de transporte, porque dependiendo la regla Incoterm, es quien va a realizar el contrato de transporte con la empresa transportista, y por lo tanto, quien va a fijar de alguna manera las condiciones de ese transporte. Bien, ahora más adelante vamos a ver qué dice la regla en los casos en el que el vendedor tiene que contratar el transporte, bien, cuáles son las condiciones mínimas que la regla le exige al vendedor que tenga en cuenta al momento de contratar el transporte, bien, porque no es contratar cualquier transporte que vaya por cualquier ruta, y no están a criterio del vendedor. Bien, esto es algo incorporado en estas reglas también, que tratan de ser más específicas en ese tipo de puntos. Bien, ¿para qué nos sirven los Incoterms y no nos podemos valer de ellos para argumentar ciertas falencias que existen a veces en la compraventa? Bueno, como dije al principio, es una publicación de la Cámara de Comercio Internacional, que lo que busca es facilitar el comercio y bueno, todo lo que dijimos, pero no tienen fuerza de ley, no son leyes. Son publicaciones y son recomendaciones. De hecho, no es necesario que los países la internalicen, o sea, no es ley ni en el mundo ni en los países. Son sugerencias, son recomendaciones que tienen como finalidad todo lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo se potencia o cómo le damos fuerza a la regla? Bueno, incluyéndola en el contrato de compraventa. Bien, si bien no la vamos a volver una ley, pero en el caso de que tengamos que ir a algún tribunal si tenemos alguna diferencia, si está incluida la regla en el contrato de compraventa y está claramente establecido el lugar convenido y también la versión de la regla, ayuda muchísimo a tomar una decisión. ¿Bien?
Muchas veces vemos, acoto, la regla Incoterm en el documento de embarque y no en la factura comercial. Esto no le va a dar validez a la regla, ¿bien? La regla va a tener fuerza y va a tener una razón de ser en el contrato de compraventa solamente si figura en la factura comercial. Bien, no tiene nada que ver tampoco la regla y no va a determinar la propiedad de la mercadería. Bien, el hacer entrega de una mercadería a un comprador, porque así la regla lo indica, no sé, se lo dejamos libre al transportista, se lo entregamos en una terminal y demás, no implica la transferencia de propiedad sobre esa mercadería. Si el comprador no paga la mercadería, por más que se la hayamos entregado porque la regla así lo indica, no hacemos una transferencia de propiedad, ¿bien? Simplemente de posesión de la mercadería. Tampoco van a determinar otras particularidades del negocio, las reglas solamente tienen que ver en los puntos que vimos anteriormente con respecto a la entrega, al transporte, a los despachos, pero no tienen que ver con, por ejemplo, el precio de la mercadería, ni con la forma de pago, ¿bien? Con respecto a las formas de pago en esta nueva versión 2020, se ha hecho o se ha prestado un poquito más de atención en cómo las reglas pueden colaborar con, o se pueden acompasar con lo que son las formas de pago mediante créditos documentarios y cartas de crédito. ¿Esto por qué? Bien, porque hay muchas reglas que simplemente tienen contemplada la entrega a un transportista, pero no necesariamente con la carga a bordo ya del medio de transporte principal. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Los bancos generalmente solicitan una prueba de embarque, o sea, van a solicitar el documento de embarque que prueba que la mercadería está a bordo, pero sin embargo el vendedor, mediante la regla Incoterm, tomó el compromiso simplemente de entregar esa mercadería en un depósito del porteador, o sea, del transportista. ¿Bien? En ese caso no va a tener la posibilidad de proporcionar el documento que los bancos exigen para para probar que el vendedor hizo entrega a la mercadería. Sin embargo, se hizo entrega a la mercadería, pero la mercadería no está a bordo, porque cuando se acordó la compra-venta, no se acordó que fuese a bordo del transporte principal. Bien, las reglas han tratado de ser un poco flexibles en o hacer una propuesta con respecto a ese tema, que bueno, que se pueda entregar un documento que lo podríamos resumir en una especie de remito de entrega, y que ese remito de entrega sea suficiente para el banco para probar que hizo entrega a la mercadería en tiempo y forma. Solo que después está la otra parte, ¿no? La parte de los bancos y la parte de que lo empiecen a incorporar y que lo acepten como tal. ¿Bien? Bien, y después otra cosa que es interesante, que es una aclaración, es que las reglas aplican, o por el momento están pensadas para lo que es el comercio de bienes tangibles y no para los intangibles. ¿Bien? Seguimos adelante. Bien, sabiendo para qué nos es útil o nos son útiles las reglas y en qué momentos no podemos apelar a ellas, llegado el momento de, bueno, tengo que elegir una regla, voy a hacer una compra, voy a hacer una venta, entonces, ¿cómo sé cuál es la regla que más me conviene? Bien, en esos casos, lo primero que hay que hacer es analizar las características de esa compra. Bien, ¿a quién le estoy comprando? ¿Dónde estoy comprando? ¿Cuál es el tipo de mercadería? ¿Es una mercadería a granel? ¿Es una mercadería que requiere, son electrónicos y requiere cierta seguridad adicional? Esto tiene mucho que ver también con dónde la voy a comprar, el lugar geográfico, en qué parte del mundo. Va a estar análisis también
a partir de esto que estoy diciendo, cuál es el medio de transporte que debo o que puedo muchas veces utilizar, ¿bien? Debido al alcance logístico del lugar donde estoy comprando, y qué obligaciones como comprador o qué obligaciones como vendedor estoy dispuesto o tengo la posibilidad de asumir, ¿bien? Tengo la posibilidad de asumir la carga de una mercadería a un camión en X parte del mundo, tengo la posibilidad de hacerlo, cuento con el brazo logístico que me permita realizarlo, y a veces no estamos hablando de cargar una mercadería con un elevador, un camión, sino algo más sofisticado, una carga a granel carga que tiene que tener cierta temperatura, y se carga líquido, caliente, por ejemplo, cargas que necesitan grúas especiales. Entonces, cuando voy a elegir la regla, cuando voy a comprar, tengo que tener en cuenta todos esos aspectos, no solo el de la transacción, sino, bueno, yo después voy a necesitar traerme esa carga, voy a necesitar hacérsela llegar a mi comprador. Tengo que saber si tengo las posibilidades de hacerlo antes de comprometerme a elegir una regla que me obligue a hacer algo que después no puedo. Es muy importante en estos casos el tema de los despachos, tanto de exportación como de importación. Muchas veces se adquiere mediante la regla esa responsabilidad y después, sea por temas burocráticos, de legislación aduanera o de imposibilidades administrativas, no lo puedo cumplir. Bien, entonces acá yo les puse algunas preguntas que son de orientación y son muy básicas. Como por ejemplo, si estamos hablando de que la regla lo que nos hace es pensar en mi riesgo, el riesgo que asumo y los costos que asumo, bueno, pienso en eso. ¿Hasta cuánto puedo yo asumir el riesgo y cuándo ya no puedo? Que es un poco el análisis anterior. ¿De qué me puedo hacer cargo y qué no? ¿Eh? Y asimismo con el tema de los costos. ¿Hasta cuándo puedo asumir, perdón, los costos logísticos y de entrega y hasta qué punto no? Bien, esto nos hace evaluar, sobre todo, y yo les pido especial atención, a aquellos que usan las reglas Ex-Work o DDP, que incluyen tanto para un lado como para el otro, quiere decir, tanto para el comprador en una regla Ex-Work o para el vendedor en una regla DDP, las totales responsabilidades y riesgos. Entonces, más que nunca es que me tengo que fijar dónde estoy comprando o a quién le estoy vendiendo, en qué país, cuál es el lugar geográfico, cuál es la situación actual de ese país, en cuanto a, no sé, política, sociedad, economía, ¿bien? Sobre todo ahora que estamos todos bastante conmocionados, se ve como con más claridad cómo puede incidir que un país esté atravesando por una situación puntual, cómo incide eso en el comercio, cómo puede incidir eso incluso hasta en mi posibilidad de cobrar, ¿no? El riesgo comercial que asumo vendiéndole a esa persona o a esa empresa, pero además el riesgo país que tiene. Las burocracias, los requisitos, la posibilidad de tener el brazo logístico, como digo yo, para poder cumplirlos, tanto en el país exportador como en el importador, por lo cual es muy importante que en estas dos reglas se haga muy bien el análisis anterior para ver si nos ponemos a asumir esos compromisos, no solo de costos, porque a veces los costos no son lo que hacen el diferencial, pero sí en los riesgos que tomamos, porque estamos hablando de otro país, de otra aduana, de otros procedimientos, y, y bien, y muchas veces se hace bastante cuesta arriba. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Bien, esta es la versión Incoterms 2010. Algo que debí aclararles es que
las versiones no van cayendo a medida que se reversionan. O sea, la versión 2010 sigue igual de vigente que la versión 1980, ¿bien? O la 1936. Todas están vigentes. No hay, al no ser leyes, no hay sustitución de una versión por otra. ¿Bien? La versión actual, la vigente, la más nueva, la más actualizada es la 2020, pero podemos usar cualquier regla de las versiones anteriores, siempre y cuando citemos cuál es la versión a la cual nos estamos amparando. ¿Bien? En el año 2010, en la nueva publicación de las reglas, separaba las reglas en multimodales y para transporte marítimo, pero en ese momento, en el año 2010, no se le dio mucha trascendencia a esa separación y se seguían agrupando, como venían haciendo en la versión 2000, por grupo E, grupo F, que es la primera letra de la sigla de la regla. Bien, ya para la nueva versión, la versión 2020, no corre más, o sea, queda en el pasado la agrupación de las reglas por letra y se va directamente a lo que es a lo que son las reglas, por un lado las multimodales o las que sirven para todo tipo de transporte, y por separado las reglas que sirven solo para el transporte marítimo o fluvial. ¿Bien? ¿Cuáles son los cambios o los puntos a destacar en la nueva versión? Bien, se elimina una regla nueva que se había incorporado en el 2010, que es la regla DAT. Bien, o sea que otra vez el grupo D, sigo hablando de los grupos, sufre transformaciones y es el que generalmente tiene cambios en cada reversión. Se elimina la regla DAT, en versión 2020. Recuerden lo que les acabo de decir, no quiere decir que no se pueda seguir usando, si la pueden usar, pero en la versión 2010. ¿Bien? Y se va a agregar una regla que se llama DPU, ¿bien? Que es Delivered Place Unloaded. ¿Bien? Siguen siendo 11 reglas porque solamente se sustituye una por otra, ¿bien? O sea que son 11 reglas. Y se sigue manteniendo algo que fue incorporado en el 2010, que es muy interesante, y es que las reglas no solamente se pueden usar para lo que es el comercio internacional, sino que también para ventas domésticas. ¿Qué quiere decir? Ventas en el mismo país. ¿Bien? O sea que podemos usar perfectamente, podría llegar a ser muy útil en muchos casos, utilizar las reglas en ventas domésticas. Bien, se reafirma la aceptación de los documentos electrónicos, las facturas comerciales emitidas de forma electrónica tienen el mismo, esto parece medio absurdo que lo diga, pero es algo que ya estaba en la versión 2010 y se reafirma en la 2020, se vuelve como sobre ese tema. Y bien, y acá es uno de los cambios más interesantes que hubieron, además de la incorporación de la regla de PU, que es agregar en las reglas que llevan seguro obligatorio, que son las que tienen la letra I, o sea, SIP y SIF, va a establecer además que no solo que esas reglas obligatoriamente deben tener un seguro contratado por el vendedor, sino que ese seguro debe ser de un 110% del valor SIP o SIF. ¿Bien? O sea, establece el monto asegurable. ¿Cuál es el monto mínimo asegurable de esas mercaderías? Y también sugiere para la regla SIF como cobertura mínimo una cláusula C y para la regla SIP un mínimo de cláusula A. Bien, eso no existía en la versión anterior y es una de las incorporaciones de esta regla 2020. Bien. Se remarca la importancia, una vez más, de agregar, además de la sigla de la regla, muy importante que se indique inmediatamente cuál es el lugar convenido. Bien. FCA, ¿dónde? Y que ese dónde sea muy específico. Bien.
No sé, podemos tener, sí, es FOB China, no, es FOB, ¿qué puerto? ¿Bien? Es muy importante y eso creo que es algo que nos tenemos que acostumbrar todos inmediatamente, porque la regla de por sí sola no establece un lugar, ¿bien? Salvo el FOB, el CIF, ¿bien? Que establecen que la mercadería tiene que quedar a bordo. Salvo esos, el resto de las reglas puede ser cualquier lugar. Entonces la regla por sí sola no nos va a delimitar hasta dónde va a llegar el riesgo, que eso es lo que nos importa, tanto como vendedores como compradores. Bien, se incorpora algo que es bastante interesante, que son las notas explicativas de las reglas. Quizás sea algún despachante o gente vinculada está muy familiarizada con lo que son, por ejemplo, las notas explicativas del sistema armonizado. Bueno, funciona las notas explicativas de las reglas como algo parecido. ¿Bien? Es una publicación que sirve de apoyo a la publicación principal y que nos va a ayudar a sacarnos dudas sobre determinadas cuestiones que no quedan muy claras en la publicación oficial. ¿Bien? Se aceptan o se integran a la aceptación de las formas de comercio los transportes propios. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando se hablaba de una contratación de transporte, se hablaba de un transportista, de contratar a un tercero que se involucra y que entra al círculo y que realiza determinados transportes y servicios tanto para el vendedor o para el comprador. Sin embargo, es de uso y costumbre y se incorpora a la versión 2020 que los compradores y los vendedores manejen logística propia, por lo cual se pasa a contemplar esa situación en los momentos de las transferencias de los riesgos, ¿no? También obviamente de los costos, pero sobre todo la transferencia de los riesgos, porque no es que pasa a manos de un tercero, no, sigue involucrado o sigue esa logística involucrado el vendedor o el comprador con su transporte propio. Bien, y lo que hablábamos un poquito hoy, la elección de la regla versus los requisitos de las formas de pago, crédito documentario, carta de crédito, ¿bien? ¿Qué es lo que nos pide como prueba de entrega? Y cómo se adapta el Incoterm 2020 a estos requisitos de los bancos para comprobar la transferencia de las mercaderías. Bien, vamos a entrar rápidamente a repasar cada una de las reglas. Recuerdan que les dije que estaban divididas y nos tenemos que acostumbrar, me incluyo, a esta forma de agrupación de las reglas, que son las de todo tipo de transporte y la de solo transporte marítimo. Vamos a arrancar con las que son para todo tipo de transporte y las que la Cámara de Comercio nos hace especial énfasis en esta nueva versión, que usemos como reglas principales. De hecho, hay como una diferencia totalmente aceptable de criterios, que está bueno como discusión y debate para otra oportunidad, que es sustituir la regla FOB en el marítimo por una regla FCA. ¿Bien? Esto va a depender del lado que lo mires, ¿no? Porque si yo soy comprador FOB, a mí me sirve la regla FOB, ¿no? Porque me estoy asegurando que el vendedor me va a entregar la mercadería sobre el buque y estoy tranquilo hasta ese punto, ¿bien? ¿Qué pasa con el vendedor? El vendedor entrega o pierde el control de esa mercadería en un FOB mucho antes de que esa mercadería esté a bordo, porque hace entrega a un transportista principal que la va a llevar a una terminal, que en esa terminal va a tener un manipuleo, que lo va a llevar hasta el barco, en el barco va a tener otro manipuleo que lo va a poner a bordo. Y en todo ese trayecto el vendedor sigue asumiendo la responsabilidad, porque la regla dice que termina cuando la mercadería está a bordo. Entonces, la Cámara de Comercio dice, bueno, perfecto, lo entiendo, usa la regla FCA. ¿Bien? Pero bueno,
Eso ya es como para como para otro tipo de discusiones y ver a quién le sirve o a quién le sigue sirviendo, le deja de servir el uso de la regla FOB. Por experiencia y por esto que le decía más adelante, más atrás, perdón, más adelante no, la regla FOB y la regla SIF está prendida a fuego y es muy difícil poder cambiar la cabeza con respecto a estas dos reglas. De hecho, en la aduana uruguaya son las dos reglas que están para guiarnos con respecto a los valores de transacción y los valores de mercadería, es el FOB y el SIF. Así que les va a costar un poquito más que palabras y alguna que otra década la ICC lograr que dejemos de usar ese tipo de reglas. Bien, la regla de Exwork. Esta regla tiene como característica que, bueno, que asume totalmente la responsabilidad y los costos el comprador. Y eso va desde el lugar convenido, o sea, el Exwork puede ser en fábrica, o sea, el Exwork en sí, la regla lo que significa es en fábrica, pero no necesariamente tiene que ser la fábrica del vendedor. Puede ser un local comercial, puede ser un depósito, puede ser un puerto, un aeropuerto, ¿por qué no? También. ¿Bien? Por eso es muy importante, regla y el lugar convenido siempre detrás. ¿Bien? A continuación de la regla, siempre, siempre el lugar convenido, lo más específico posible. Lo más específico posible. ¿Sí? ¿Es posible poner una dirección? Mejor. ¿Bien? Bien, en este caso ya lo estuvimos hablando un poquito, hay que tener mucho cuidado con respecto, bueno, a qué país le estoy comprando para poder asumir una regla export. Y en la nueva versión lo que hace un poquito de énfasis, un poquito más de énfasis que lo que tenía la versión 2010, es en el embalaje de la mercadería. ¿Bien? Dice, el vendedor debe, a sus propias expensas, embalar la mercancía, a menos que sea usual para ese comercio en particular el transportar sin embalar la mercadería vendida. El vendedor debe embalar y marcar la mercancía de manera apropiada para su transporte. ¿Bien? A menos que las partes hayan acordado requisitos específicos. ¿Qué quiere decir apropiada para su transporte? Si bien quien elige el medio de transporte, o sea, si lo va a transportar aéreo, marítimo, terrestre, es quien realiza el contrato de transporte que va a ser el comprador, ¿bien? Le informa al vendedor cuál es el medio de transporte que va a utilizar y debe acondicionar la mercadería, ¿bien? De modo apto para su transporte. Esto igualmente no va a incluir situaciones especiales como si quiero reforzar la seguridad del packaging, quiero ponerle sensores, bueno, eso ya se cuenta del comprador. Pero sí obliga un poquito más al vendedor a acondicionar esa mercadería para un transporte, y bueno, eso va a ser un embalaje medianamente seguro para lo que es el manipuleo de la mercadería. ¿Me explico? Bien. Sobre esta regla, ningún cambio adicional, simplemente eso, los cuidados y las recomendaciones al respecto. Bien, regla FCA debería ser, según la Cámara de Comercio Internacional, y quizás sí es cierto, la recomendación, pero la regla que más se empieza a usar a nivel mundial. Es una regla que se incorporó en la versión 2010 y que quiere o se quiere que tenga una mayor fortaleza, una mayor popularidad por sobre el FOB inclusive en esta nueva versión. Bien, en este caso el vendedor va a asumir los riesgos y los costos de manera pareja hasta que se haga el despacho de exportación. Bien, o sea que es una regla que es free carrier, va a estar el vendedor dejar la mercadería libre al transportista, quiere decir despachada
de aduanas y pronta para su transporte hacia el país de destino. A partir de que se entrega la mercadería al transporte principal, liberada de aduanas, de ahí en más la responsabilidad de la asunción de los riesgos y los costos va a ser compromiso, va a ser esta responsabilidad del comprador. Sobre esta regla, ningún cambio en la nueva versión. La regla CPT, acuerden que sé que estamos hablando de reglas que sirven para todo tipo de transporte. Bien, acá ya se empieza a desfasar, ya no es tan parejo, ni tan claro, bueno, hasta acá va mi riesgo, hasta acá va mi costo. Si bien es claro, pero se desfasa, ¿bien? Porque la regla CPT implica que el vendedor asuma la contratación del transporte, generalmente hasta a un país de destino, hasta el país de destino. Pero no acompaña hasta el mismo lugar la asunción de los riesgos. Quiere decir que si bien contrata el transporte y se compromete a llevarlo o a entregar la mercadería, a hacer la transferencia, generalmente en un punto de destino, su responsabilidad va a terminar cuando le entrega esa mercadería al porteador, cuando se le entrega al transportista principal. ¿Bien? Esto lo tienen que tener en cuenta. Bien, la regla SIP. La regla SIP es una de las reglas que desde la versión 2010 tiene seguro obligatorio junto con la regla SIF. No hay otra regla que no sea la SIP y la SIF que tenga obligación para el vendedor de contratar un seguro. ¿Bien? También en el caso de la regla SIP, lo que se incluye a las obligaciones del vendedor es la contratación del seguro y bajo estas condiciones que hablábamos hoy más temprano, la regla SIP con una cláusula A como cláusula mínima de cobertura y con un 110% del valor SIP como monto asegurable de la mercadería. Bien, no ha cambiado en otro aspecto, esta regla sigue siendo con las mismas características que en las versiones anteriores, solamente que tiene este detalle que es bastante importante, que es que, bueno, el seguro ahora tiene condiciones, ¿bien? Con respecto a la contratación de las empresas aseguradoras, que también es importante, dice la regla que el seguro, bueno, debe cubrir desde el punto de entrega hasta el punto de destino, la póliza a favor del comprador, quien puede después realizar los reclamos correspondientes, y que la empresa que se contrata como aseguradora sea una empresa conocida, bueno, que tenga sus reglamentación, sus obligaciones cumplidas y demás, y que en lo posible tenga la posibilidad de el comprador hacer sus reclamos en su región, por lo menos, ¿no? No así en su país, pero por lo menos en su región. Bien, continuamos. Y esta es la nueva regla que se incorpora. ¿Qué dice la versión de 2020 con respecto a esta regla nueva? Que es la única regla que va a llevar o que obliga al vendedor que la mercadería sea descargada del medio de transporte. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Bueno, automáticamente nos está diciendo que todas las demás reglas, o sea, todas las otras 10 reglas, ninguna tiene como obligación para el vendedor la descarga de la mercadería del medio de transporte. ¿Bien? Esta regla, recuerden ustedes que va a sustituir a la regla DAT, que era la regla de libre edad terminal, o sea, se entregaba la mercadería
descargada en una terminal, que lo que hace en realidad la regla de DPU es decir, bueno, no tiene por qué ser en una terminal, puede ser en un depósito, puede ser en plaza, en el local comercial de mi comprador, puede ser en cualquier lugar, recuerden, regla, lugar convenido, ¿bien? Pero entregado en una terminal como que obligaba de alguna manera al uso, de decir, bueno, tiene que ser en una terminal de contenedores, una terminal. Esto como que lo amplía y además hace énfasis en que esa mercadería se debe entregar y descargada al medio de transporte, ¿bien? Asume la responsabilidad del vendedor desde que entrega la mercadería o que tiene la mercadería en su fábrica hasta que la entrega descargada en el lugar convenido, ¿bien? Toda la cadena logística cubierta, menos el despacho de importación, que va por cuenta del comprador. Bien, la regla DAP, que se mantiene, es una regla que se incorporó también en el 2010 y se va a seguir manteniendo por lo menos hasta el 2030. Es una regla bastante similar a la regla de DPU, solo que no establece la obligación de descarga, ¿bien? El vendedor asume todos los riesgos hasta que lleva o pone a disposición en el lugar convenido la mercadería al comprador, cubre todos los costos y asume todos los riesgos menos el despacho de importación. Bien, y después tenemos la regla DDP, que es aquella en la que el vendedor, en contraposición con la regla Ex-Work, asume absolutamente toda la responsabilidad de los riesgos y de los costos hasta un lugar convenido, que generalmente es en el destino, ¿bien? Y recuerden que no es descargada, la única regla que obliga al vendedor a la descarga es la DPU, pero sí la entrega de la mercadería y la puesta a disposición en lugar de destino, inclusive asumiendo los riesgos y los costos del despacho de importación. ¿Bien? Volvemos y les recuerdo las recomendaciones que hacíamos en un principio cuando hablábamos de cómo elegir la regla. Bien, y ahora sí nos vamos a aquellas reglas que son solamente o deberían ser usadas solamente para el transporte marítimo o fluvial. Bien, la regla, dije que era FOB, bien, en la que el vendedor va a asumir los costos y los riesgos hasta que la mercadería se encuentre a bordo del buque principal, o sea, del buque del transporte principal. ¿Bien? A partir de ahí en adelante, quien asume riesgos y costos va a ser el comprador. ¿Bien? No sufre ninguna modificación la regla FOB, así como, bueno, en el caso de la regla SIF sí, que estamos hablando también del tema del seguro, de establecer el mínimo asegurable en un 110% del valor SIF, y obliga al vendedor a contratar como mínimo una cobertura de cláusula C, ¿bien? ¿Por qué es un poquito menos que la regla SIP? Bueno, primero que nada para estimular el uso de la regla SIP, y segundo porque se entiende que la regla SIF solamente se debería utilizar, por ejemplo, para cargas a granel, ¿no? Y en ese caso la cobertura no sería a todo riesgo como en el SIP, simplemente haciéndose ese razonamiento y pensando en que la regla SIF debería ser de las menos usadas. Vamos a ver si eso realmente en la práctica sucede. Bueno, esta es la regla que siempre que les comentaba que siempre es candidata a desaparecer, pero sigue resistiendo, que es la regla FAS, que establece que el vendedor debe entregar la mercadería y debe asumir los riesgos de esa entrega y los costos hasta el costado del buque, del transporte principal, y a partir de ahí es asumida por el comprador. Muy importante
en todas las reglas, y esto se incorpora también con un poquito más de énfasis en esta versión, son las notificaciones, ¿bien? Que todo esto se puede cumplir si vendedor o comprador notifican en tiempo y forma, o se notifican en tiempo y forma mutuamente. ¿Qué sucedería si el vendedor entra a un puerto a entregar al lado del buque una mercadería y el comprador no le avisó que el buque roleó, no va a estar, no llegó, en realidad va a salir la semana que viene? Bien, el vendedor cumple con su parte, no hay una notificación de cambios de parte del comprador, y se entiende, debido a esto, que el vendedor ha cumplido, más allá de que no esté el buque, dada la falta de notificación del comprador. Y así aplica para todas las reglas. Si yo embarqué CPT y no notifico al comprador la fecha de llegada de la mercadería, hice el cumplimiento de llevar la mercadería hasta el lugar convenido y demás, pero no notifiqué, mi comprador no sabe de su llegada, entonces se podrían llegar a discutir los costos que ocasiona esa falta de notificaciones en las reglas, porque en esta versión están especialmente puntualizadas la importancia de las notificaciones en tiempo y forma. ¿Bien? La regla CFR, ustedes recuerden que estos serían solamente para uso marítimo. Es muy parecida a la regla CPT, multimodal, ¿bien? Solamente que es para uso exclusivo marítimo, se compromete el vendedor a llevar la mercadería hasta generalmente un punto de destino, asume los costos hasta este lugar, pero entrega los riesgos a bordo del buque principal, ¿bien? O sea que el tramo, después que coloca la mercadería a bordo hasta el punto de destino, ya no es a riesgo del vendedor, sin embargo, ha contratado o ha realizado el contrato de transporte hasta ese punto de destino. ¿Bien? En las reglas C, siempre hay que tener esto en cuenta. Perfecto, el vendedor hace el contrato de transporte, pero los riesgos los suelta o los deja de asumir cuando entrega la mercadería, ya sea el transportista o cuando en el caso de las reglas marítimas deja esa mercadería a bordo. Y eso lo tenemos, o sea, tenemos que ser bastante conscientes de que eso sucede, y por lo tanto cualquier cuestión que suceda a bordo del buque ya va a ser responsabilidad del comprador, por más que haya contratado o haya acordado un CFR, un CIF, un CIP. ¿Bien? Bien, acá tenemos a modo resumen todas las reglas juntas. Esto es un poco toda la perolata que les he hecho hasta el momento. Separada la regla de PU, que es la novedad de esta versión, que es la regla que incluye la descarga del medio de transporte. Es importante saber eso, y es importante saber que entonces en el resto de las reglas no está incluida la descarga del medio de transporte en destino. ¿Bien? Esto es lo que yo les decía, y ya terminamos y vamos redondeando, que las reglas no se van derogando una a otra, ¿bien? O sea que nosotros en el uso y operando y trabajando y comprando y vendiendo en comercio exterior podemos llegar a ver reglas de versiones anteriores, y citando la versión son perfectamente aceptables y no hay ningún problema. Incluso hay alguna regla de versiones anteriores que es muy útil, por ejemplo el FOT, que es el Free on Track, ¿bien? Que asegura, es un FCA, ¿bien? Es un FCA específico para el transporte por camión, el transporte terrestre. Acá yo les hice una especie de gráfica de equivalencia
donde partimos de las reglas 2000, que todavía están vigentes, o están vigentes todas, pero se siguen usando muchas reglas de la versión 2000. Bueno, de la versión 2010 también, a pesar que la única que se cambió, se quitó fue la regla DAT, que quizás no era tan usada y no se va a apelar a ella, pero sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la regla CIF versión 2010 no es igual a la regla CIF versión 2020. ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes, establece obligaciones del seguro que no las establece la versión 2010. Entonces, como resumen de esta introducción a las reglas 2020, les comento que nos acostumbremos a usar la sigla, lugar convenido, lo más específico posible, si es una dirección, no importa, mejor, y después marcar claramente cuál es la versión de esa regla, ¿bien? Porque en el caso del CIF y del CIP, sí que tienen una diferencia bastante sustancial entre una versión y la otra. Entonces, hace a la causa hacer la aclaración, ¿bien? Muy bien. Espero que les haya sido útil. Es un pequeño paneo de lo que es los cambios de las reglas y para qué sirven y demás, y que está bueno que los empecemos a incorporar porque son muy útiles, pero sí las usamos bien. Muy bien. André. Sí, estoy por acá. Tenemos un par de preguntas. No sé. Alejandra consultaba cuáles son las cláusulas A y C. Bueno, la cláusula A es una cláusula a todo riesgo, ¿bien? Que no, lo único que excluye es huelga y guerras, ¿bien? Pero es una cláusula bastante completa. La cláusula A, todo riesgo, es la que generalmente se aseguran las cargas, las aseguradoras en cuanto al transporte de mercaderías hacen cláusula A. Y la cláusula C es un escalón menos y va a incluir, por ejemplo, siniestros del medio de transporte, como colisiones, descarrilamientos, cuestiones así, ¿bien? Y avería gruesa. Por eso se piensa más para una carga a granel, una cosa más que no sea mercadería común, digamos. ¿Ah? Y es para, también recuerden, estimular el uso de la regla SIP. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Sí, tenemos otra. Dice, ¿SIF contempla hasta llegar al puerto sin llegar a bajar al piso? Sí. En realidad, no incluye. Cuando se hace el contrato de transporte, cuando el vendedor hace el contrato de transporte, en el propio contrato ya está incluida la descarga, ¿bien? La bajada del buque, por ejemplo, ya está incluido. La regla no lo contempla, pero sí el uso y costumbre del contrato de transporte, o sea, no es posible transportar una mercadería, llegar al puerto destino y no bajarla, ¿bien? Entonces, ahí está buena la pregunta porque se contrapone un poco a lo que es hasta dónde llega mi obligación, pero sin embargo, en el uso y la costumbre del contrato de transporte va un poquito más allá. ¿Ah? O sea, eso es aceptado. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Lucía Olivera que dice, en CFR, si se generan gastos extras durante el viaje marítimo, transbordos y estadías en puertos alternativos por situación de emergencia sanitaria, ¿a quién le corresponde el pago? Sí, es una buena pregunta. En realidad, le correspondería, sería un buen asunto a conversar entre vendedor y comprador, pero la regla CFR obliga al vendedor a hacer el contrato de transporte hasta el punto de destino. Después, lo que sucede en el medio, recuerden que los riesgos ahí ya no son asumidos por el vendedor, ¿bien?
Y todo esto que están mencionando es a modo riesgo, no es a modo costo. Porque el contrato, a ver, yo les comentaba, cuando le toca al vendedor contratar el transporte, las reglas dicen, bien, por las rutas habituales, un contrato de transporte razonable, de esos que están en los usos habituales, y, o sea, no contratar cualquier cosa. Bien, entonces ya de por sí lo obliga a establecer un contrato de transporte razonable. Bien, pero todo lo demás que yo lo entiendo como riesgo, que es eso, que quede trancado en una terminal, que no se pueda descargar en el punto de acordado y demás, que funcione como riesgo y no tenga que ver con la contratación del transporte, entiendo, es ya responsabilidad y de la cancha del comprador. Perfecto, y hacemos una más y vamos cerrando, si te parece bien, René. Julio consulta, en venta CIF, los gastos de almacenaje, ¿quién los paga? Por ejemplo, en la playa de contenedores, si el cliente no despacha rápidamente. Entiendo, está hablando de los gastos de almacenaje en destino. ¿Bien? Ahí suele haber problemas, ¿por qué? Porque si es una regla C, donde el vendedor hace el contrato de transporte y es una carga contenerizada, ¿bien? En el contrato de transporte está asumiendo el préstamo del envase, o sea, del contenedor. Entonces, de alguna manera queda comprometido porque asume esa contratación del transporte hasta destino y el envase que forma parte del contrato no está siendo liberado. Pero el almacenaje en el país de destino forma parte de las responsabilidades de costos del comprador, no del vendedor. Sí se puede ver afectado porque contrata el transporte y dentro del contrato está el envase, ¿no? Y si no lo devuelve, de alguna manera, al ser el contratante, queda comprometido. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos una de Cecilia que dice, cuando realizas una venta, ¿en dónde te comprometes a entregar la mercadería? En depósito del cliente y además contratar el seguro, beneficio comprador. Y la importación la hace el comprador. ¿Qué Incoterms recomiendas utilizar? O sea, entrega la mercadería, depósito del cliente, que entiendo se está refiriendo a un punto de destino. Sí, en destino. Contrata seguro Ujú. y la importación la hace el comprador. Acá me está hablando de una regla SIP, ¿verdad? Se entrega la mercadería en un punto de destino con el seguro contratado, sin despacho de importación. Perfecto. Bueno, René, si te parece bien, vamos terminando por acá. Obviamente, si quedan preguntas, las pueden enviar, tienen mi contacto, te las puedo hacer llegar y vamos a tratar de publicar este video en nuestro canal de YouTube. Por parte de la Cámara Alemana y de mi departamento Socios Eventos, quedo a disposición. Agradezco a Adel Schenker, a René, a Claudia y a todos por participar. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.